Vamos a hacer una pequeña oración, cierre sus ojos y piense cuál es la causa por la cual está usted aquí hoy. ¿Qué le ha motivado? Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Ponemos en tu presencia, Dios, este tiempo y tu palabra, Señor, que puede cambiar cualquier vida, Señor. Hoy pongo delante de ti esta palabra, Señor, que sea dada bajo una unción apostólica, profética, evangelística, magistral y pastoral, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue hasta los tuétanos, hasta los huesos, hasta el espíritu y convierta también el alma, Señor, de tu pueblo. Hoy te alabamos y te bendecimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dígale al que tiene ahí cerca, mirándole a los ojos, dígale, ¿quién dice usted que es Jesús? ¿Quién dice usted que es Jesús? Vamos a tratar este tema que Dios ha puesto en mi corazón hoy. Y vamos a mirar en el libro de Lucas. Libro de Lucas. El capítulo 9. Vaya al libro de Lucas, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 18. ¿Ya lo tiene? Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Entonces respondiendo Pedro le dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Amén. Y hoy vamos a mirar esa parte. Y se demuestra mucho, por ejemplo, en un momento, vea, las personas que son espirituales o que somos espirituales podemos discernir en un momento de alabanza o en un momento de adoración cómo está la comunión de Dios con cada persona. Por el Espíritu se puede discernir realmente cuál es la comunión de Dios con cada persona o cuál es la comunión que cada persona tiene con Dios. Por lo mismo que estábamos hablando, hay libertad. Así como David. David danzaba hasta que se le vean los cucos, pero a él no le importaba porque lo estaba haciendo delante de Dios. ¿Sí? Porque él tenía una revelación de Dios, él sabía quién era Dios para él y él sabía Dios qué había hecho en él. El ser humano tiene mucha necesidad, todos nosotros tenemos mucha necesidad, pero hay cosas que las personas no tienen claras y Dios necesita que cada uno tenga clara de acuerdo a lo que Dios dice. La Biblia dice, si alguno habla, hable conforme a mis palabras. Por eso a mí me gusta hablar encima de la palabra de Dios. Entonces, aquí el Señor hizo unas preguntas a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Mire la pregunta que el Señor le hizo a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, pareciera que al Señor le interesara qué pensamiento tiene la gente, ¿cierto? Los discípulos, le estaba preguntando a los discípulos,
¿quién dice la gente que está allá afuera que soy yo? Entonces, ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros algún profeta de los antiguos. Eso es lo que dice la gente. Entonces vamos a mirar cuando dice la gente que unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Cómo era Juan el Bautista? Ese es el pensamiento que tiene todo ser humano que está afuera, sin el conocimiento. Ellos creen que Jesús es alguien de acuerdo a su pensamiento. Juan el Bautista era un profeta, pero Juan el Bautista juzgaba, ¿cierto? Juan el Bautista juzgó a Herodes. Entonces algunos le preguntan, ¿y usted quién cree que es Jesús? O usted, ¿por qué no vamos a la iglesia para que se acerque a Jesús? Entonces es la persona que tiene la idea de Jesús como que es como Juan el Bautista. Entonces dice, no, yo no voy a las iglesias porque es que me juzgan. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, Jesús el que juzga. Eso es lo que dice la gente que tú eres, el que juzga. O sea, hay pensamientos de personas que creen que Dios es el que juzga. ¿A qué voy por allá? ¿A que me juzguen? Dicen algunos. Otros, Juan el Bautista le decía a Herodes, Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. ¿Usted lo ha leído? Y se lo gritaba en la cara. Herodes era el rey. Y Juan era un profeta de Dios. Y Juan el Bautista se le paraba a Herodes y le gritaba en la cara delante de todo el mundo. Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Y Herodes le temía. Bueno, hasta que le cortaron la cabeza, ¿cierto? Que es el problema y es el riesgo que corren los ministros de Dios cuando dicen la verdad, que le corten la cabeza. Entonces, ¿qué pensamiento tienen aquellos que piensan que buscar a Jesús o que el pensamiento de Jesús es... Dicen que es el Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista ahí? No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. O sea, prohibir. Porque Juan el Bautista vivía en la dimensión de la ley. ¿Por qué no vamos a la iglesia? No, porque es que ya le prohíben a uno todo. ¿Usted conoce a alguien así? Venga, acérquese a Jesús. No, porque es que eso le prohíben a uno todo. Esa es la idea que tiene, el pensamiento que tiene. Otro pensamiento acerca de lo de Juan el Bautista es el legalismo, porque Juan vivía en la ley y le aplicó la ley. Venga, acérquese a Jesús. No, porque es que todo es pecado. Eso es lo que le estaba dando a entender los discípulos que le contestaron al Señor Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Le preguntó el Señor Jesús a los discípulos. No, por ahí andan diciendo que usted es el que prohíbe todo. Por ahí andan diciendo que usted es el que dice que todo es pecado. Por ahí andan diciendo que usted es el que juzga, que mejor no se acercan porque como los juzga. Otros dijeron que Elías. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es la pregunta que el Señor hace, ¿cierto? Entonces, otros dijeron, algunos dicen que tú eres Elías. ¿Y quién era Elías? Elías era el que consumía con fuego. ¿Se acuerda que llegaron 50 a buscarlos 3 veces?
Y dijo Elías, si yo soy siervo de Dios, que caiga cielo del cielo y los consuma. Y los consumió. Entonces algunos dicen que es Elías, el que consume con fuego. No, es que yo no voy, lo invito a la iglesia. No, es que yo no voy por allá, sino hablar del infierno. El que consume con fuego, ¿cierto? Venga a buscarse a Jesús. No, a mí no me gusta oír que hablen de eso. El que fue arrebatado, Elías fue arrebatado. Igualmente que el Señor Jesús. Dicen que tú eres Elías. Elías hizo milagros, ¿cierto? El que hace milagros. Dicen que eres Elías. Algunos dicen que eres Elías. Elías, el que cuando llegó a una casa donde había escasez, se acabó la escasez. O sea, tú eres, dicen que eres como Elías, el que no nos deja pasar escasez. Eso es lo que piensan todo afuera, el pensamiento de afuera. Dicen que tú eres Elías. Elías sanó a muchos de enfermedades. El que sana de la enfermedad. El que lo que habla se cumple. Así era Elías. Amén. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Como le dijo la viuda de Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, porque la palabra en tu boca es verdad. Lo mismo que Elías, la palabra es verdad. Amén. Y otros que algún profeta de los antiguos. Pregúntele al que tiene ahí, dígale la pregunta que el Señor hizo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿A usted sí le interesa lo que la gente diga que es usted? ¿Por conchudos o porque ya tienen la imagen de Cristo? Sí, porque puede ser, ¿cierto? Al Señor le interesaba y al Señor le interesa. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora quiero que pasemos acá a Juan 9. Juan 9 dice, ¿qué título tiene ahí? Jesús sana a un ciego ahí, ¿cierto? De nacimiento. Quiero que lo veamos rápidamente. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Diga, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús
y solo me ungió los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Vamos a parar por un momento ahí y vamos a mirar si Jesús es la luz del mundo. Para ver hay que tener la luz. Amén. Si Él dice, yo soy la luz del mundo, para uno ver, tiene que tener la luz del mundo. Y aquí está hablando de un ciego, el que no tiene la luz del mundo no ve. O sea, los que están afuera, sin la luz del mundo que es Jesús, no están viendo. O sea, no están viendo, aunque sí ven. Eso era lo que peleaban los fariseos y los escribas. Nosotros no somos ciegos. No, estamos hablando en el mundo espiritual. Este estaba ciego. Entonces mire que, dicho esto, le llegó el ciego, él hizo con su saliva y con el barro hizo y se lo untó en los ojos. Y mire lo que pasó. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Yo le digo una cosa, mire. Todo mundo dice algo, ¿cierto? Recuerde la pregunta y de lo que se trata la enseñanza. Y vosotros, el Señor Jesús le dijo, ¿y quién dice la gente que soy yo? Todo el mundo sabe, todo el mundo dice, todo el mundo es sabio en su propia opinión. Dice aquí que los vecinos en el 9:8 y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? A donde vamos a llegar es la otra pregunta que el Señor hizo. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pero la gente dice, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Cuántos de aquí antes de conocer a Dios mendigaban? Algunos dirían, no, yo siempre he tenido. Sí, pero hay algunos que mendigan amor. No me deje, por favor, no me deje. Me muero sin ti. Mendigos, mendigando amor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Está preguntando el Señor. Si usted se va, me tomo un baigón. Y si es cucaracha, se muere. Mendigando. Claro, ¿no que estaba ciego? Todo el que anda ciego es mendigo de algo, porque no tiene la luz. Aunque no diga amén. Ya me empezaron a asustar ustedes. Unos decían, ¿sí que todo el mundo dice? Aquí también. Unos decían, él es el ciego. El Señor le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy, que soy yo? Y entonces todo el mundo dio su criterio, no, que Juan el Bautista, que Elías, no, eso debe ser un profeta de los viejos. Aquí otra vez la polémica, porque como la gente causa polémica y todo el mundo es sabio en su propia opinión. Entonces vieron que el que estaba ciego ya veía y ya no mendigaba.
porque todo el mundo estaba acostumbrado a verlo sentado y mendigando. Entonces vinieron otra vez los sabios que aparecen por todo lado. En el 9, unos decían, es él, ese era el que se la pasaba mendigando. Otros sabios decían, a él se parece. Yo me lo imagino, ¿no? Así como hablan algunos. Él es, a él se parece. Cada uno con su manto. El manto intelectual. Él es, no, a él se parece. Y él dijo, soy yo. ¿Sí cómo es? Todo el mundo dice algo. Todo el mundo tiene su criterio. Y por muchos andan con la Biblia debajo del brazo, pero con su propio criterio. Y ahí están los resultados en su vida. El árbol se conoce por el fruto, fue lo que hablamos hace 8 días. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y aquí otra vez la polémica. Él es, a él se parece. Y él, soy yo. Lo mismo le tocó decirle a Jesús cuando se le pareció a Tomás. Dijo, es el maestro. Ay, sí. No, pero el maestro no tenía barba. Porque algunos los tienen con barba y cuando se aparece sin barba no es él. ¿Sí o no? Hay unos sabios, en su propia opinión, que dicen, ¿y quién dice la gente que soy yo? Entonces si vamos allí y nos paramos a hacer una encuesta afuera, venga, venimos acá de la Misión Apostólica y Profética Internacional Colombia, estamos en directo y en vivo por enlace. Una encuesta, ¿usted quién dice que es Jesús? Entonces, que sea por ahí bien encorbatado y todo eso, con un manto bien grueso. Pues para mí Jesús es uno que tiene barba y en cada mano tiene un clavo. Y en los pies también. Y un taparrabo aquí. Ese es Jesús para mí. Ese es Jesús para muchos. ¿Y qué más? No. Y toca ayudar todas las Semanas Santas porque ahí está. Ese es un criterio. Por eso el Señor está interesado en saber quién es Jesús para cada uno. Él está interesado. Porque de acuerdo al Jesús que cada uno tiene en su concepto personal, de acuerdo a ese Jesús que cada uno tiene, son los resultados de su vida. Amén. Dice en el 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Mire, qué pregunta tan bonita. ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos? Si usted no veía, estaba sentado mendigando. ¿Y por qué ahora no mendiga? Así le puede pasar a alguna mujer o a alguna hermana que ya se le haya revelado el Señor, que el marido estaba acostumbrado a que ella le llorara y que le hacía la mague que se iba, no se vaya, y se le colgaba de los pies, y usted, dame, yo me muero. Usted sabe. Y resulta que empieza a acercarse a Jesús y empieza Jesús a quitarle la ceguera. Y entonces ya llega el tiempo donde otra vez le hace la magia que se va a ir el marido. Me voy, que no sé qué.
¿No me va a rogar? ¿No le estoy diciendo que me voy a ir? Váyase. Y a esta, ¿quién le quitó la ceguera? Ya no es tan boba. Ese pastorcito me las va a pagar. Aquí ni me lo traiga. Ese quién sabe qué cosa le está metiendo en la cabeza y mírela, ya no me ruega. Mínimo anda con él. Esos son los pensamientos de uno que está ciego. Como yo también estuve ciego, yo sé qué piensa un ciego. ¿Quién sabe? Ojalá sea bien cuchito, porque donde sea joven la saco de esa iglesia. Es que uno que ha sido ciego sabe qué piensa un ciego, ¿cierto? Yo soy un ex ciego. Yo no sé ustedes si estará tuerto, miope, no sé. Yo fui ciego. Entonces, la pregunta que le hicieron: ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre se llama Jesús. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el que quita la ceguera? Y la sordera también. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui. Bueno, es que la ceguera se quita también con obediencia. Pero le digo que hay unos con la Biblia acá y todavía pensando en su propio criterio. Con la Biblia aquí y pensando que todavía el barbado está ya en una cruz. No, ese es el que nos han pintado. ¿Sí o no? Aquel hombre se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui. Lo que pasa es que algunos no han ido. No han ido a lavarse al Siloé y por eso los resultados. Y fui y me lavé. ¿Y qué pasó? Y recibí la vista. Y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? Y él dijo: no sé. Así le pasa a muchos. ¿Usted no era el que estaba vaciado la otra vez, que no tenía trabajo ni nada? ¿Y ahora anda con ese carrazo? Sí. ¿Y qué le pasó? No, que conoció a Jesús. ¿Y a dónde queda la iglesia? No sé. Hace como 3 años no voy. No sé si se trastearon. Aleluya. ¿Sí o no? Hizo y obedeció mientras recibió. ¿Y dónde está? Claro, el otro, para conocerlo, ¿cierto? ¿Y dónde está? De pronto era, por ahí tenía perigios o algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Y le dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Porque la gente sí es curiosa cuando lo ve a uno diferente, ¿cierto? Cuando lo ve diferente. Cuando lo ve igual, no, porque la misma. Él les dijo, otra vez, lo que me causa, vea lo que dice ahí. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo.
Pero lo que me causa curiosidad en ese versículo es que le estaban preguntándole a los fariseos. Y cuando él fue a responder, no nombró a Jesús. Solamente le dijo lo que había hecho. Seguro le dio pena nombrarlo o miedo. ¿Quién sabe qué sería? Dice ahí, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Tremendo, ¿no? O sea, Jesús, los fariseos dicen, Jesús no procede de Dios. Porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Sí? Ese hombre no procede de Dios. Porque no guardaba el día de reposo. Esos milagros no son de Dios porque eso no lo hicieron en una misa. Eso no es de Dios. Como dijo alguien, ¿y ese matrimonio sí vale? A una tía hizo esa pregunta, ¿y ese matrimonio sí vale? Y le costó que no la invitáramos al matrimonio. Y a toda la respetable familia. Porque como no estaba seguro si valía o no valía, entonces ¿para qué lo invito a comer si no está seguro si va a comer o no va a comer? Entonces mejor que no vaya. Y ese matrimonio sí vale. Eso es lo que estaban diciendo esto. El Señor lo sanó. Le quitó la ceguera. Lo sacó de la mendicidad. Estaba llevado. ¿Y esa iglesia sí será de Dios? No, cuando fumaba marihuana, eso sí era de Dios. Ahora ya no es de Dios entonces el que lo sacó de la marihuana. ¿Cierto? Cuando andaba borracho 4 días y haciendo de todo, no le decían nada. Ahora se ponen bravos porque va a la iglesia. ¿Será de Dios? Eso es lo que le estaban diciendo ahí. Después de todo lo que Jesús hizo por ese ciego, le sacó de la mendicidad, o sea, de la ruina. Y si tiene ruina, tiene amargura. Y si era ciego, tiene soledad, angustia y todos sus derivados. Y lo sacó de allá el Señor. Y viene este sabio, como muchos sabios, pero que están ciegos. Ese no es de Dios, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Hágale nuevamente la pregunta ahí a, ¿y quién dice la gente que soy yo? Que fue la pregunta que hizo el Señor Jesús, ¿no? Mire, ¿sabe qué va a pasar cuando terminemos? ¿O es el propósito? Que usted no crea lo que la gente dice de Jesús, sino que usted mismo realmente busque la verdad de quién es Jesús. Porque de pronto le terminan diciendo un chisme y usted se lo cree. Y termina donde las hermanas descalzas. Averigüe usted quién es Jesús. La verdad, cuando yo empecé con la necesidad, que estaba ciego, tuerto, mocho y de todo, y ya la necesidad de algo, de un cambio, no sabía quién era. Y como uno es ciego, uno desprecia muchas veces. Me acuerdo un día con semejantes problemas que tenía y se me arrimó un muchacho con una Biblia. Venga, recuerde que Cristo, ábrase. Que venga, ábrase. Y yo le dije como que arrímese y verá.
Y él me quería decir quién es Jesús, pero yo no dejaba. Y entonces hoy en día cuando ya conocemos, muchos dicen, lástima no haber conocido a Dios antes. Que va, si nunca dejó. Lástima que nadie me hubiera hablado antes. Que no. Un día, yo tenía como 17 años y andaba, eso que parece un resortico para adentro. Mijito, venga, leemos la Biblia. No, doña Emma, eso es para los cuchitos. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, oye? Y uno no permite quien le digan la verdad de quién es Jesús. Pero tenemos el concepto, ¿cierto? Ah, sí, Jesús. Pobrecito. Me da unas ganas de llorar cada vez que me acuerdo de Jesús. Porque tiene la imagen del que está clavado en la cruz. Y hay que pasar por la cruz. Y nosotros también tenemos que pasar por la cruz. Pero Él resucitó. Él no se quedó en la cruz. Pero lo que le digo, muchos andan con esto aquí, este libro que es poderoso, intelectuales. No, es que ahora leo la Biblia. ¿Sí? ¿Y quién dice usted que es Jesús? Porque cada uno tiene un concepto. Pero lo que importa aquí no es ningún concepto, ningún criterio humano, sino la verdad. Y la verdad es que dice que Él resucitó. Pero para muchos todavía no ha resucitado. Para muchos todavía parece que estuviera muerto porque no confían en Él. Hablemos de otra cosa porque ese no es el tema de hoy. Entonces, dice, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Este fariseo le está diciendo que Jesús es un hombre pecador. Porque era ciego, pobrecito. Cuando uno es ciego, no sabe juzgar bien las cosas espirituales. Jesús era espiritual, ¿cierto? Y el Hijo de Dios. Y estoy diciéndole que era un pecador. ¿Sabe por qué? Porque este era un ciego, era un maestro de la ley, fariseo, que trayéndolo a la colombiana equivale a, usted ya sabe quién. ¿Sí? ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión. Mire que siempre hay disensión. Pero la disensión siempre la arman los ciegos, no los que tienen la luz. Porque el que tiene la luz ya conoce la verdad. El que no conoce la verdad no tiene la luz. Y siempre va a formar disensión. ¿Sabe por qué se arman las disensiones entre la verdad y lo que piensan de Jesús? Porque es que todo el mundo empieza a hablar con los criterios del tatarabuelo y no han leído la Biblia. Es que mi abuelita, no, a mí mi abuelita también me dijo. Pero imagínense que con todo lo que me dijo mi abuelita y con todo lo que hizo, y en Semana Santa me hace ayunar el Viernes Santo, pero con esas enseñanzas nunca mi vida cambió. Mi vida y nuestra vida solamente cambió a través de la verdad, ¿cierto? De la luz, que es Cristo. Cristo es el verbo es la palabra y esta es la palabra. Entonces, a eso vamos. Se formó otra vez la disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Mire, o sea, en la parte que primero miramos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y aquí, esto le están preguntando, los fariseos preguntándole al que recibió el milagro, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Dígale a ver que
al que tiene ahí cerca, mírale a los ojos. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Diga, ¿qué dices tú de quien te está abriendo los ojos? ¿A cuántos creen que el Señor le está abriendo los ojos? Es que necesitamos que Jesús nos abra los ojos. Porque mire que hay necesidades y no buscamos la luz. Y esto le preguntaba, ¿y qué dices tú de que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. ¿Por qué cree usted que dijo que es profeta? Porque así como dijo, así fue. Eso es un profeta. No un projeta, sino un profeta de Dios. Porque así como dijo, así fue. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, es profeta. Pero los judíos no creían. Mire cómo, iba a decir los judíos, no los judíos. Aunque también hay judíos que no creen, ¿cierto? Pero los judíos no creían que él había sido ciego. O sea, malo. ¿Qué problema? Porque lo hizo ver, ¿cierto? Y como ya vieron que él testificó y que sí, que ahora dijeron, no, ese no había sido ciego. Lo sacó de la ruina y de la miseria, ahora tiene un carro fino. No, usted nunca fue pobre. Ahora va a decir que fue Dios. Eso no necesita de Jesús ni de Dios. Eso uno, la voluntad, eso uno se pone pilas, trabaja y eso uno sale adelante. ¿Eso para qué? Eso dicen los jodidos. ¿Sabe por qué? Porque no les conviene recibir esa verdad en sus vidas, porque quieren seguir haciendo lo que hacen. La Biblia dice, porque amaron más las tinieblas que la luz. Hay gente que ama más las tinieblas que la luz. Por eso le hacen toda esta investigación al que recibió la luz. Al que recibió la luz. ¿Y ustedes qué hacen allá? Pero a mí me dijeron que ya se daban contra las paredes. La investigación. Y es que los pastores son ladrones. ¿No vio el que salió por la televisión? Pero no ven al que salió haciendo milagros, sino al otro. Eso dicen los jodidos. No creían que él había sido ciego. Como la gente que lo vio aquí subido y... No, si usted supiera, a nosotros una vez nos tocó venirnos caminando por todo Bogotá y llegar a la casa a las 11 de la noche y comernos un poquito de arroz con un poquito de huevo. ¿Qué va? Si ustedes son ladrones. Dicen, ustedes nunca han sido pobres. ¿Ustedes qué saben de aguantar hambre? ¿Ustedes qué van a saber de caminar? Dijo un amigo cuando fui por allá a visitar una vez, me lo encontré, dijo, ya lo veo aquí llegando en una camioneta. Y ya me vio. Porque antes me había una monareta que sonaban todos los tornillos. Y hay algunos que les gustaría verlo llegar a uno en esa monareta ahí. Ese sí es un pastor, ahí está. Pero la Biblia dice que él nos lleva de gloria en gloria. Y ahora la semana pasada fui
y uno empezó a averiguarme así, a investigarme de la luz. ¿Y cómo hizo usted para dejar de ser ciego? Entonces dije, no, pues lo primero fue que casi me suicido. Y lo segundo fue que me burlé de mi esposa al comienzo cuando ella quería que yo dejara de ser ciego. Porque ella estaba dejando de ser ciega y yo le decía que estaba loca. Porque como yo no veía lo que ella veía, y así le pasa a unos, ¿no? Y le seguí explicando y entonces así, y entonces ¿dónde está la iglesia? Ahí en Kennedy. Y hay otra en Villavicencio, hay otra, y dijo, ya esto va a llegar a ser en helicóptero. Yo recibo todo eso porque al primero ya se le cumplió. Y que digan lo que quieran. Lo importante es que yo estoy viendo la luz. Y el que ve la luz sabe para dónde va. Entonces, no creían. Es que no les convenía creer. Hay gente que no le conviene creer. Porque lo invito a la iglesia a ver si se le quita un poquito la ceguera. Y ahí mismo, es que allá prohíben todo. Lo de Juan el Bautista, ¿no? Nadie le va a prohibir nada. Si quiere, siga fumando marihuana, pero lea la Biblia. Algún día se le va a quitar. Es que cuando uno empieza a comer de la palabra de Dios, uno no vuelve a ser el mismo. Claro que si se vuelve conchudo, de pronto le va a tocar recibir la palabra de otra manera. Pero hay gente de verdad no le conviene decir que esto es la verdad. No, es que yo tomaba, no, es que yo fumaba, no es que yo hacía. Claro, todo lo del cuerpo, me dijo un amigo, eso uno poniendo la fuerza de voluntad deja todo eso. Y es verdad. Y hay ciegos que con la fuerza de voluntad dejan todo eso. Y hay unos que dicen que me ve y no ponen la fuerza de voluntad y no han dejado todo eso. Pero ese tampoco es el tema. Dice en el 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Mire el problemita que armaron ahí, muchachos. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Oiga, a los fariseos les cuesta reconocer la verdad. A los fariseos les cuesta reconocer el poder de Dios. ¿Ah? ¿Qué dice usted? Le iban a mandar a tomar el examen genético. Míralo bien, ¿si es su hijo? Sí, ese es el que estaba ciego. El que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Le estaban preguntando a los papás. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, por eso algunos no testifican con seguridad, porque algunos les da miedo que sean expulsados de sus trabajos, algunos les da miedo que sean expulsados de su combo. Es que si digo que soy cristiana me sacan del combo. ¿Ah? Esos son los temores de que fueran expulsados. ¿Y por qué no le decían, ese es mi hijo? O
sea, no le confirmaron cómo había sido porque tenían miedo de que fueran expulsados. A esa clase de personas no les gusta ni siquiera casi que reconocer los milagros. Oiga, otra vez voy a decir que estoy aterrado. Estoy aterrado que van a canonizar a Juan Pablo II porque hizo un milagro. Y Cas Luna y todos los que salen por el enlace, ¿cuántos milagros habrán hecho? Uno hizo un milagro en toda la vida y lo van a canonizar. O ya lo canonizaron. Ahí hasta tenían que canonizarme a mí también. Pues yo ya hice más de uno. En el nombre de Jesús, ¿no? ¿A cuántos Dios les ha hecho milagros acá? Uy, sí, no estoy diciendo mentiras. Pero el punto es, y quiero que lo entendamos, aquí están hablando de los judíos, porque los judíos tenían una cultura y tenían una religión, hablemoslo así allá, varias religiones habían allá en los judíos. Aquí equivale a algo, ¿cierto? ¿De dónde venimos nosotros? Del catolicismo, porque les da pena decir. Y siempre las contiendas, ¿con quién son? Las contiendas de ellos eran con los judíos porque eran de ese pueblo. Las contiendas de nosotros aquí son con los católicos porque nosotros venimos del catolicismo. Qué miedo hablar eso, ¿cierto? Es la verdad, y la verdad nos hace libres. Entonces, ellos le daban la gloria a unos. Los musulmanes le dan la gloria a Mahoma, otros a Buda, otros a no sé quién, otros, pero aquí el que diga que es cristiano le tiene que dar la gloria al Señor Jesús. No hay otro, no hay otro, ni otra, ni otra, ni otro, solo a Jesús. Entonces, estos querían era que ellos, como ya habían acordado que el que hablara en el nombre de Jesús, lo iban a expulsar y luego también los iban a matar. Eso les daba miedo de morir. Pasemos aquí al 23, ¿qué dice? Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Eso yo digo como si alguien le fuera a preguntar a mi mamá, ¿y ese no era el que fumaba marihuana? Menos mal que ya no me da pena hablar de eso porque como ya no. ¿Y ese no fue el que atracó una vez a una persona? Dijo, ¿y así predica? ¿Y ese no fue el que no sé qué? ¿Quién le quitó la ceguera? Entonces mi mamá le diría, va, pregúntele a él. Porque si ella no le dice a ellos que fue María, se ponen bravos. Sí. Vaya, pregúntenle a él. Entonces ahí me preguntan, pues el Señor Jesucristo. ¿Y quién más? No, nadie más. El Señor Jesús en la cruz. Dice la Biblia que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Por eso, esta es la luz. Hay que conocer la luz para alinearnos a los pensamientos de Dios. Amén. Dice en el 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Oiga, pero si lo molestaban, ¿no? ¿Qué problema? Mejor si hubiera quedado ciego, ¿cierto? No, tampoco. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Es que da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Imagínense.
Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Tremendo, ¿no? Es que mire, mínimo, si usted ha recibido algún favor del Señor Jesucristo, mínimo, al menos defiéndalo. Si no aprendió a obedecerlo, al menos defiéndalo. Así me pasó a mí como a los 15 días de haber conocido la palabra de Dios, o al mes, yo no sé cómo. En todo caso fue antes de los 3 meses. Y un día fui y me pegué un borracherón. Y llegaron mis amigos y yo estaba ya otra vez repartiendo aguardiente. Y usted no dice que era cristiano. Es que es muy berraco. Pero esa es la verdad. Yo les aconsejo que lean la Biblia. No me miren a mí, no me miren a mí. Yo no hallaba qué decían, ministrarlos o qué hacer. Pero no me miren a mí, no me miren a mí. Pero esa es la verdad. Entonces respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Pero digo, alguien que haya recibido un favor del Señor Jesucristo, si no lo obedece, porque este no había empezado a obedecerlo, bueno, solamente hizo lo que tenía que hacer para recibir el milagro, pero no lo había empezado a obedecer, pero ya lo estaba defendiendo. Pero algunos han recibido favores del Señor y la gente empieza a hablar por ahí donde trabajan o donde estudian, donde están, esos disque cristianos y que no sé qué, y el otro día ya no dice, sí, vámonos. Pero no defiende el nombre del Señor Jesús y ya han recibido favores. Por lo menos, no le confirmó lo que estaba diciendo, por lo menos. Si es pecador, no lo sé. Igual que los pastores, si usted ha recibido algún favor de algún pastor, pero el pastor dice que es un ladrón. ¿Usted tiene una grabación? ¿Un video? ¿Algún examen de sangre para comprobar eso? Pero se quedan callados. Si se quedan callados, entonces están diciendo, o sea que sí. Pero me dijeron que habían visto a ese pastor salir de una residencia. Un día yo salí de una residencia. Después de que fui cristiano, salí un día de una residencia. 2 días. Un día que había una calle cerrada y iba con la secretaria y me metí a la residencia y con la secretaria me dijo así, espera que vamos a echar reversa, es que tenemos que dar la vuelta por allí. Mi esposa me estaba esperando a la media cuadra. Es que la calle era cerrada y me tocó así. Apenas me miró así. Espere que vamos. Pero si van y le dicen, sí, estaba con una cuchita. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, ya estaba cansado el pobre. Y no habéis querido oír. Así son. Así son los intelectuales de Dios. Y usted lleva menos tiempo que yo y mire usted ya dónde va. ¿Cómo hizo? Otra vez le digo, hace 5 años le dije, obedezca al Señor. Haga lo que Él dice que hay que hacer. ¿Verdad? Ya se estaba cansado de que le preguntaran, ¿y usted cómo hizo para ver? ¿Cuántos de los que están aquí quieren ver? ¿Cuántos de los que están aquí quieren ver a convertido al esposo? Deberían gritar más duro.
¿Y cuántos de los que están aquí que quisieran ver convertida a la esposa? ¿Y cuántos de los que están aquí quisieran ver buenas finanzas? Ay, hablemos de las finanzas. ¿Sí? Uy. Muchos de los que están aquí quieren ver algo o necesitan ver algo. Porque mire que ese ciego necesitaba ver. ¿No que estaba todo mendigo? ¿O mendigo? Pero vino Jesús, le puso barro en los ojos y le dijo, vaya al Siloé. Y la besé. Y vio. Y varios de los que están aquí, ya el Señor vino y les puso el barro en los ojos, pero no le han hecho caso. No han ido al Siloé. Siloé, no me acuerdo. No han ido. No ha venido. Pero ya el Señor les puso el barro en los ojos. ¿Sabe qué? Ya no tienen barro, tienen es concreto. De verdad. Y si antes no veían, ahora menos. Ahora toca es con cincel y martillo. A ver si de pronto ven. Tremendo. Porque es que el que quiera ver algo realmente que no ha visto, tiene que obedecer las instrucciones del Señor Jesús. Y esas están aquí. No son las que nos enseñó la abuelita. Son estas. Las que me enseñó mi abuelita no me sirvieron sino para coger mañas. Esta es la verdad. Amén. Esta es la luz. Dice acá, ¿no habéis querido oír? Pastor, ¿y qué hago? Lo mismo que le dije hace 3 años. Lo que pasa es que han pasado 3 años y ya se le acabaron todos los blue jeans que tenía. Y todo se va deteriorando más porque el tiempo va pasando. Si alguno me iba a preguntar algo, ya le contesté. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? O sea, a repetir lo mismo. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le dijo el ciego a los preguntones. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Sí? O sea, estamos hablando al comienzo de Moisés, ¿cierto? De Juan y de Moisés. Pero de Juan y de Elías. Pero de Moisés también está hablando de la ley. Nosotros somos discípulos de Moisés. Están hablando los judíos. Si estuviéramos hablando a la colombiana, ¿serían discípulos de quién? A ustedes les da miedo hablar. ¿Cuál es la competencia en Jesús? No. En la religión. Estos eran discípulos de Moisés porque en el pueblo judío, en la Torá. Pero aquí estamos a la colombiana. Amén. En vos confío. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya le dije, no quieren oír. No quieren oír. No quieren oír. Pero lo quieren estar oyendo otra vez. ¿Y quién lo sacó de el Señor Jesucristo? ¿Y quién lo sacó de la ruina? El Señor Jesucristo. ¿Y quién lo sacó de mendigar amor? El Señor Jesucristo. Porque Él es amor. Si a alguno le hace falta un poquito de amor, pídase lo que Él tiene hartísimo. Para que no se siga poniendo las rodilleras. ¿No que el Señor hace no libre hasta en eso?
Muy triste cuando uno ve a una persona que conoce al Señor Jesucristo con rodilleras. Muy triste. Muy triste porque el Señor Jesucristo nos llena todo en nuestro ser. Muy triste. Ese no es el tema. Mejor no hablemos de eso. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, mire que este no había leído la Biblia y cómo defendía al Señor. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Tremendo, ¿no? O sea, cómo que recibió un milagro de parte de Dios lo defiende a Jesús. Y no había leído, y hasta ahora lo acababa de sentir porque ni siquiera lo conocía. Eso es lo maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Diga, sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Usted sí sabía que Dios no oye a los pecadores? ¿Por qué será que el Señor no me oye? Lea Juan 9. ¿Cierto? Cuando alguien le diga, ¿y por qué será que Dios no me oye? Lea Juan 9:31. ¿Sí? Con eso usted se evita problemas porque lo manda a leer la Biblia. Porque si usted le dice el versículo, va a decirle, ay, o sea que usted me está haciendo pecador. Porque es que el pecado aparta al hombre de Dios, ¿cierto? Es que nosotros tenemos que aprender a ser inteligentes para decir la verdad. ¿Por qué será que Dios no me oye? Mire las rodillas como las tengo. Váyale a Juan 9:31. Y escudriñese a ver si todo está bien. Pero si alguno es temeroso de Dios, ¿y qué? A ese oye. Ahí está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el que oye y no oye? ¿Cuál es la diferencia entre el que Dios oye y el que Dios no oye? Mire, lea bien Juan 9:31. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el que le teme y hace su voluntad. A ese oye. ¿Por qué será que no me oye? Vaya, lea bien Juan 9:31. Amén. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces, viene uno del mundo ciego, y viene Dios y nos quita, viene el Señor Jesús y nos quita la ceguera. Algunos venimos que nos echaban de los colegios. A mí también. Del ejército casi me echan. De la cárcel también casi me echan. No me echaron porque no podían. Entonces, los que nos conocían, pero a este no lo cambiaba nadie. No le sirvió nada de eso. Y ahora mire, ¿quién lo hizo ver? ¿Quién lo concientizó? ¿Quién le cambió el pensamiento? ¿Quién lo volvió responsable? Porque era un irresponsable. Estoy hablando de un vecino. ¿Quién lo cambió que ya no es mentiroso? Ya no roba, ya no atraca, ya no hurta,
¿Quién le hizo ver la verdad? Pero ¿quién lo hizo? Jesús. No podría haberlo hecho alguien más. No lo puede hacer nadie más. Amén. Dice en el 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron, de todas maneras. De todas maneras, vea, a usted la religión de todas maneras no se la va a rebajar, así cargue la Biblia, Dios habla hoy. Es el temor que nos da a nosotros, algunos, por habernos convertido a Cristo. Es como si nos hubieran expulsado de la familia. Ay, es que yo no quiero que me expulsen mis amigos. Donde mis amigos me expulsen, no. Trágame tierra. ¿Cuál es el miedo de ser expulsados? ¿Usted quiere ver la luz? ¿O quiere seguir ciego para que no lo expulsen? Mejor que nos expulsen de las tinieblas, ¿cierto? ¿Qué dice usted? Porque el Señor nos llamó las tinieblas a la luz. Pero tiene que ser a través de Jesús. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, oyó Jesús que le habían expulsado. Por eso la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, aunque tu padre y tu madre te expulsen, ¿sí? ¿Traducido? Aunque su esposo la expulse, o aunque su esposa lo expulse, con todo Jehová te recogerá. O si lo expulsan de un trabajo, o si lo expulsan de algún lugar, por no tapar la luz, dice aquí, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, a nadie que expulsen de algún lugar por causa del Señor Jesús, Él lo va a dejar solo. A donde lo pongan, allá lo va a hallar. Eso dice ahí. Le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Él dijo, le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Él mismo lo reconoció como Señor y lo adoró. No lo reconoció como lo reconocieron los otros judíos, escribas, doctores de la ley, que lo reconocieran como maestro. Pero este lo reconoció como Señor y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Porque, dice acá, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Tremendo, ¿cierto? ¿Quién dice la gente que soy yo? La pregunta que el Señor Jesús hizo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego dice, más adelante, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, el Señor estaba preguntando a los discípulos, ¿quién dicen ellos que soy yo? Al Señor le interesa un poco lo que piensen allá, pero al Señor lo que más le interesa es lo que pensemos nosotros. Al Señor lo que más le interesa es el pensamiento que usted tiene de Él. Ahora pregúntele al que tiene ahí, dígale, el que tiene ahí cerca, dígale, ¿quién dice usted
¿qué es Jesús? ¿O quién es Jesús para usted? Ahí está la buena pregunta, ¿cierto? Eso es lo que le interesaba saber al Señor Jesús. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces algunos, usted es el que me sanó del dolor de cabeza. Para unos, hasta ahí. Entonces, usted es el que me devolvió mi esposo. Entonces así como le preguntaron al que ya no era ciego, ¿y dónde está? No sé. Que ojalá a usted no le vaya a pasar lo que le estaba pasando a él. Que el que le hizo el milagro, que el que le ha hecho tantos favores, se le haya refundido. Nos vamos para la iglesia. Traiga la Biblia. ¿Dónde quedó? No la veo. Mira allá en el cajón de los zapatos. No está. Ah, está debajo del pocillo de chocolate. Lo tienen refundido. Lo tienen refundido porque imagínense que no saben ni dónde está la Biblia. Y este es la luz, esta es la linterna. La palabra es la linterna, pero no allá encima de la nevera, sino comida. O sea, le dijo el Señor, come rollo. Hay tres cosas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice el Señor. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? A los discípulos. Eso le pregunta el Señor a los de afuera, le pregunta el Señor a los de adentro, los que ya conocen, pero Él mismo dice, ¿quién es Él? En Juan 6:14 dice, yo soy, como que dice, yo no soy lo que ellos creen. Yo soy más de lo que ustedes creen. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el yo soy. Él dice, yo soy. Yo soy el único camino que usted tiene, dice el Señor. Yo soy la única verdad. No se ponga a buscar verdades en otros. Hay algunos que han ido a las iglesias y entonces no reciben los favores o los milagros que están esperando, pues porque no han hecho la voluntad de Dios. Entonces se van a buscar quien se los haga y se van a la brujería. Peor ofensa para Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso es lo que dice el Señor Jesús. No sé quién sea Jesús para usted en este momento. Lo que sí le digo es que es necesario que usted busque una mayor revelación de quién es Jesús en su vida. Porque usted va a llegar a ser en su vida, o Dios va a poder hacer en su vida, de acuerdo a la revelación que usted tiene de Jesús en su vida. Porque de acuerdo a la revelación que Dios haya puesto en usted, o que usted busque en Dios, hasta allá va a haber un crecimiento y así usted va a recibir para su vida. Este ciego antes no veía, pero Jesús le devolvió la luz, le quitó el velo de sus ojos. Y este ciego, desde ese momento, fue firme con el Señor. Lo defendió. Y le dijo, dime quién eres para seguirte. Y lo siguió, y lo reconoció y lo adoró. Pero para eso lo que él tuvo que hacer fue ir al estanque
de Siloé y lavarse, seguir la instrucción que Dios le dio, seguir la instrucción que el Señor Jesús le dio. No hay otro camino. La verdad está en la palabra de Dios. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios, se rompe todo criterio humano, toda tradición, toda religión, porque esta es la verdad. Entonces, si usted realmente anhela saber quién es Jesús, que no sea el criterio de otro el que esté en su mente ni en su corazón, sino que sea lo que usted mismo recibe directamente de Él. Amén. Voy a pedirle que se ponga de pie y vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Y tome en cuenta esa pregunta que el Señor mismo estaba haciendo a sus discípulos, a los que ya conocían. ¿Quién dice usted que es Jesús? ¿Realmente qué revelación tiene usted acerca de el Señor Jesús en su vida? Le voy a pedir que levante sus manos y se ponga delante de Él, porque esa pregunta hoy el Señor se la está haciendo a usted, porque hay cosas que usted no ha podido ver. Hay algunos que todavía no han podido ver exactamente el camino. Y lo que el Señor Jesús quiere es que usted se concientice del criterio que usted tiene de Él realmente. Porque de pronto usted tiene un concepto muy pobre de el Señor Jesús. De pronto alguno todavía cree que el Señor Jesús está crucificado, pero porque no ha leído la palabra de Dios, donde dice que Él resucitó al tercer día, donde dice que nos ha enviado a su Santo Espíritu, que es el poder de Dios en la tierra. De pronto su pensamiento acerca del Señor Jesús no está acorde con lo que está escrito en la palabra, y Él ya lo sabe, pero lo que Él quiere es que usted se concientice de que su mente tiene que ser renovada en el conocimiento de Cristo, de que es necesario derribar todo argumento, todo criterio y toda religión donde había establecido esquemas para establecer la verdad de Cristo en su mente y en su corazón. Hable con el Señor y dígale cuál es la necesidad que hay en su alma primeramente, qué es lo que usted anhela ver y que no ha podido ver, pero también qué es lo que Dios le ha dicho que haga y usted no ha obedecido esa instrucción para poder ver lo que ha anhelado. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, en esta hora, Dios. Es tu palabra, Señor, la que se ha expuesto, y tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra no vuelve vacía, sino que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Preciosa sangre. Gracias, Espíritu Santo. Que mi vida cambió. Yo voy a hacer un llamado. Mis pecados, mis culpas lavo. Aquellas personas que no han visto lo que han anhelado ver, pero porque son conscientes que no han obedecido la instrucción. Solamente para esas personas que hoy se concientizan de que no han obedecido la instrucción que el Señor ha dado, y por eso mismo no han podido recibir la vista, no han podido ver en sus vidas lo que quisieran ver. Es una oportunidad de parte de Dios. Yo pongo en tu presencia, Señor, estas personas, porque la instrucción que tú das y que diste a aquel ciego: ve al Siloé y lávate. No sé de qué tenga usted que lavarse, no sé de qué tenga que despojarse. Todo es delante de Dios. Espíritu Santo, cierre sus ojos, levante sus manos y reciba la administración. Sobre usted va a venir una unción poderosa en este momento. Sobre usted va a venir una unción donde el Señor va a poner barro en sus ojos para que vean y se concienticen de que es necesario obedecer. De que es necesario obedecer. De que es necesario seguir la instrucción para ver lo que se anhela ver. Donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Él puso barro en sus ojos y vino obediencia. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Y vino obediencia. Mi corazón Y vino te canta, obediencia. mi corazón te canta, Jesús. Jesús. Mi corazón te canta. Esa es la respuesta del Señor. Jesús, mi corazón te canta. Hoy vengo a responder tantas preguntas, dice el Señor. Jesús, mi corazón te canta. Mi corazón. Hoy he venido a responder muchas preguntas, dice el Señor. Jesús, mi corazón te canta. Jesús, 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 mi corazón te canta. Ve al Siloé y lávate. Jesús, Jesús, Ve al Siloé mi corazón te canta.
concientizarse de que es necesario lavarse para verte y limpiarse para ver lo que usted anhela ver. Mi Jesús, Gracias. toca los ojos de Gracias, tus Señor. hijos, Señor, a el que está ciego, Señor. Dale vista, dale visión, quita la ceguera, dale visión. Oh Jesús, estás aquí, Jesús, toca Jesús, oh Jesús, oh muévete Jesús. Yo estoy cambiando tu vida. Aquí Jesús, Mi corazón, Yo estoy cambiando tu visión. mi corazón te canta, oh Jesús. Porque yo soy el camino. Yo soy tu camino, dice el Señor. mi corazón. Yo soy tu verdad. Y yo soy quien te da vida, dice el Jesús, a ti te llamo Jesús, toca las vidas, toca mi vida, Gracias, Señor. Oh Jesús es aquí. Mi corazón te canta. Oh diga Jesús, yo te amo Jesús, eres mi vida Señor, mi Salvador, mi Redentor. Oh Jesús, toma mi corazón para seguirte Señor, no tengo miedo Señor, para seguirte oh Rey. Oh mi Jesús, Me canta. oh mi Jesús, Él está aquí, Él está a tu lado, Mi corazón, está aquí, mi yo lo corazón. puedo sentir, mi Jesús, oh déjate tocar por su presencia fluye. Yo voy a hacer ella que tú veas mi palabra, dice el Señor, como yo quiero, no como tú crees, como yo la establecí. Gracias, Señor. Yo voy a hacer que tú respetes mi palabra, dice el Señor. Yo voy a hacer que te concientices de que mi palabra es santa y es verdadera. Y de que yo soy fiel, dice el Señor. Hoy quito ese velo de tus ojos. Hoy quito ese velo de tu conciencia. Y hoy te concientizo de mi verdad. Porque yo soy tu camino y soy tu verdad. Y en mí hallarás vida, dice el Señor. No hay otro camino, no hay otra verdad. Yo soy tu camino, dice el Señor.